Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Maximiliano, el único que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, en momentos críticos del país y ahora desde la capital de Ecuador, desde Quito, les va a hacer un análisis sobre lo que significa la muerte del Papa. El Papa Francisco es para nosotros los latinoamericanos un héroe y para muchos un santo ya, a no dudarlo. Esto nos pone en franca oposición a lo que es exactamente Donald Trump, que es la antítesis del Papa. Pero también nos pone en franca oposición a lo que son los esbirros de Donald Trump como Bukele, Milei y Noboa en Ecuador. El Papa Francisco representa a los latinoamericanos que en este momento se han convertido en mártires, como un día fueron los cristianos en el Imperio Romano. Y al igual que los cristianos en el Imperio Romano, que fueron torturados y quemados en el Coliseo y su muerte era un espectáculo público, hoy es un espectáculo público la expulsión masiva de latinoamericanos, la persecución de ellos dentro de los Estados Unidos y sobre todo la imposición militar de Estados Unidos dentro del Canal de Panamá y en el gobierno de Ecuador. Además, el envío de personas latinoamericanas que sin sentencia van a parar en las cárceles de El Salvador. Esto evidentemente nos muestra que Bukele y Noboa, al igual que Milei, que fue un opositor al Papa, al quien el Papa lo calificó de un agorero mentiroso, entonces tenemos que pensar seriamente que el Papa nos representa. Esto de que nos representa también nos hace ver que las últimas palabras del Papa fueron a favor de la reconciliación entre Ucrania y Rusia, porque en realidad es una guerra tonta en la que Putin pretende impedir que la OTAN se acerque a las fronteras rusas y utilice a Ucrania como una zona de militarización por parte de Occidente contra las posiciones rusas. Pero en realidad esta guerra, que es una guerra entre países hermanos, significa para Putin que a pesar de que pudiese ganar ese territorio, la gente que vive en ese territorio no le va a perdonar la destrucción que ha hecho de la paz, de las ciudades, de las vidas, de las familias. Y esta destrucción va a convertirse en un rencor profundo entre todos los que son los países vinculados desde toda la historia con Rusia, como son por ejemplo Bielorrusia y Ucrania. Esto además nos hace pensar que el Papa también pidió la reconciliación y la paz en Israel, porque a no dudarlo, esa guerra también es una guerra que no empezó cuando los palestinos secuestraron a israelitas. Esta guerra entre Palestina e Israel es una guerra que se remonta a milenios, cuando los israelitas escaparon de Egipto e invadieron los territorios palestinos. Desde ese momento, los palestinos han mantenido una guerra contra los judíos y esta guerra seguramente durará hasta el fin de los días de este planeta, o al fin de los días de la especie humana en este planeta. Entonces, lo más conveniente es que los palestinos y los judíos, como dice el Papa,
se den cuenta de que necesaria y obligatoriamente tendrán que ser vecinos por el resto del tiempo que quede de esta especie en el planeta Tierra. Entonces no tiene sentido una guerra. Pero también nos hace ver que justamente la diferencia entre Donald Trump y el Papa es la diferencia que se podría decir entre el diablo y Dios. Es lo que nos permite reconocer la diferencia entre un ser humano maligno y un ser humano benigno, mientras que Donald Trump es un cultivador de los 7 pecados capitales, comenzando por la vanidad, luego la mentira, luego la codicia, luego la avaricia, luego la lujuria, la gula, la pereza. Todo eso se resume en la historia, en el trajinar y en la existencia misma y en la apariencia de Donald Trump. En tanto que en el Papa, la humildad, la modestia, la pobreza, aunque haya vivido en ese lujoso Vaticano, pero él en su vida no era un consumidor, un consumer. Este Papa que no mentía, que no engañaba, que procuraba la paz, que se acercaba a los pobres, a los presos, a los enfermos, al contrario de Donald Trump, que huye de los pobres, lleva gente a las prisiones y los deporta, especialmente latinoamericanos, y odia sin medida ni piedad inclusive a los intelectuales, a los profesores universitarios. Odia a todo ser humano por el simple hecho de que no es complaciente con él. Este presidente que fabrica esbirros, como el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, como el presidente de El Salvador, Bukele, como el presidente de Argentina, Milei, gente que se arrodilla, que, como él mismo dice, le besan el trasero, le besan el trasero. Hoy, este Papa, que se ha ido a la isla de Lampedusa a rezar con aquellos sobrevivientes africanos de naufragios, aquellos migrantes de África desesperada que llegan a Italia a través de esta isla de Lampedusa, o que son aislados, que viven en campos de concentración en la isla de Lampedusa. Ha ido a ese lugar, pero ha venido a Ecuador, ha ido a otros países de América Latina, y en lugar de ir a rezar en las iglesias solamente, ha preferido ir a rezar con los presos, con los presos. Eso es lo más increíble. No solamente que ha ido a rezar con los enfermos en los hospitales, como lo hacía Juan Pablo II, ha ido a rezar con los presos, algo que ningún otro papa lo ha hecho. Hoy, que los latinoamericanos somos presos y somos llevados se llaman albergues, entre comillas, en campos de refugiados
en el mismo Estados Unidos, o nos llevan a las prisiones del Salvador, o nos llevan a la prisión de Guantánamo, o nos expulsan encadenados, humillados desde Estados Unidos, desde aquel país que invadió territorio mexicano y que desde ese territorio mexicano se está fraguando la fractura de los Estados Unidos. Baste con recordar que Nueva York fue durante casi un siglo el puerto más importante de los Estados Unidos y la ciudad más importante de los Estados Unidos, y ahí es donde el capitalismo, el culto al dinero, Wall Street floreció y se convirtió Estados Unidos en la potencia económica mundial. Pero al otro lado, en California, en aquel territorio de México, ha surgido Hollywood, ha surgido Silicon Valley, que ahora son los mayores proveedores de riqueza de los Estados Unidos, de ciencia, de tecnología, de avances científicos, de entretenimiento. Y en ese lugar, incluido Las Vegas, que un día fue de México, también se va fraguando la división de los Estados Unidos. Porque mientras que en los estados del Medio Oeste, que fueron los que le dieron la victoria a Donald Trump, se enfrentan con Nueva York, Florida y California. Hoy Nueva York, que es bastión de los latinoamericanos, donde Alexandria Ocasio-Cortez se ha convertido en la candidata latinoamericana a reemplazar a Donald Trump, y que percibe como propio el sufrimiento de todos los latinoamericanos en Estados Unidos, el dolor que representa para nosotros los latinoamericanos el sabernos explotados miserablemente, mal pagados en nuestros salarios, mal pagados en nuestros productos de exportación, en habernos convertido en proveedores de mano de obra y materias primas baratas, y pagar por las cosas que producen los Estados Unidos mucho. Y gracias a eso, a ese excesivo cobro, a ese excesivo valor de los productos norteamericanos, China ha logrado entrar en los mercados de América Latina y destronar a los Estados Unidos. Hoy, que Estados Unidos pretende poner aranceles y está poniendo aranceles a todos los países del mundo, no se da cuenta Trump que, por ejemplo, los que importan tomates de México van a tener que mantener el mismo precio de los tomates y simplemente reducir las ganancias. Los que importan productos de China van a tener que mantener los precios a pesar de los aranceles y simplemente reducir las ganancias. Porque mientras una cartera en Estados Unidos cuesta $4,000, en China se paga 100. Y entonces esa ganancia exorbitante que tienen las empresas que mandan a hacer productos en China simplemente se reducirán. Los que van a pagar los aranceles no son los chinos,
no son los compradores de productos chinos. Los que van a pagar los aranceles son las personas que importan y que manufacturan en China sus productos. Y para eso simplemente reducirán el enorme margen de ganancias que ahora tienen. Esto que el Papa hizo notar al planeta Tierra, que les señaló a todos los seres humanos de este planeta que nos habían Estados Unidos y el capitalismo convertido a los seres humanos en seres descartables, utilizables, explotables, en simple mercancía, que habían convertido al trabajo humano y al producto del trabajo humano en simple mercancía. Fue algo que el presidente reclamó desde siempre. Que el Papa Francisco reclamó desde siempre. Nosotros, los seres humanos, no podemos ser mercancía. Nosotros, los seres humanos, que estamos siendo reemplazados por las máquinas a lo largo de este siglo XX, nos enfrentamos a una realidad. El capitalismo nos ha convertido en seres descartables. Muchas gracias.